Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy vamos a aprender a crear stickers personalizados utilizando Canva. Para ello vamos a entrar a nuestra cuenta y vamos a crear un nuevo documento. Para crear los stickers vamos a tener que trabajar en centímetros y vamos a colocar en ancho 9 y en alto 1,5. Vamos a hacer clic en crear nuevo diseño. Se nos va a abrir esta ventana con la medida del documento nuevo y vamos a tener que seleccionar unas imágenes de nuestra preferencia, puede ser de personajes de Disney, etc. En este caso vamos a trabajar con el personaje de Lilo y Stitch y para ello van a tener que descargarlo las imágenes en PNG, guardarlo en el escritorio en una carpeta para posteriormente subirlo a Canva. Seleccionamos este botón que dice subidos y aquí vamos a seleccionar subir archivos. Nos vamos a ir a abrir la carpeta donde hemos guardado estas imágenes y vamos a seleccionarlas todas. Le vamos a dar clic en abrir y automáticamente se va a subir a lo que es en esta barra lateral. Luego vamos a seleccionar algunas imágenes que hemos también descargado desde internet y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta imagen de aquí. Hacemos clic derecho para seleccionar donde dice establecer imagen como fondo. Lo pueden ir modificando de esta manera, moviendo así y hacer clic por fuera para que se pueda colocar de esta manera según nuestra preferencia. Para eliminar el fondo simplemente vamos a hacer clic en este botón que dice eliminar y poder seleccionar la imagen que más nos gusta para poder desarrollar el sticker. Vamos a hacer clic derecho, establecer imagen como fondo y de nuevo hacemos el mismo procedimiento. Vamos a trabajar con esta imagen de fondo y ahora vamos a seleccionar las imágenes que hemos descargado de Lilo y Stitch y lo que vamos a hacer es seleccionar y un poco lo vamos a subir hacia arriba desde esta esquina y lo vamos a colocar en esta posición. Podemos seleccionar también otro personaje, podría ser este de aquí y también lo vamos a agrandar y lo vamos a poner en esta posición. Y ahora sí vamos a irnos a lo que es elementos para colocar en el medio los datos de información. Vamos a seleccionar lo que son formas y seleccionamos este cuadrado y desde esta esquina vamos a subir un poquito más el tamaño y lo vamos a estirar desde los costados. Ahora vamos a seleccionar el color de esta forma y le vamos a seleccionar color blanco. En estilo de borde vamos a cambiarle y le vamos a poner en redondez a un tamaño de 16. Seleccionamos esta forma y seleccionamos lo que es estilo de borde. En estilo de borde vamos a seleccionar en grosor del borde, le vamos a poner 2 y le vamos a cambiar el color. El color que se ha desarrollado aquí en una paleta de colores según la imagen. Podemos seleccionar este color de aquí o este color o el que más resalta, que es el azul. Y aquí ya vamos a colocar lo que son los datos. Para ello vamos a tener que seleccionar los elementos. Nos vamos a ir a lo que es texto de la barra lateral de herramientas y vamos a seleccionar añadir un título. Le vamos a subir el tamaño a la tipografía, a la fuente y vamos a seleccionar lo que es el texto. El estilo de tipografía que lo vamos a poder encontrar en esta barra lateral. Vamos a seleccionar la tipografía Sensei ABC y vamos a colocar el nombre de
del estudiante, colocamos el nombre y si queremos cambiar la tipografía vamos a seguir buscando la tipografía que más nos pueda agradar o se puede acomodar a lo que es el sticker. Vamos a completar los datos de este sticker seleccionando nuevamente el texto y seleccionar añadir subtítulo, y aquí en este espacio lo vamos a colocar en esta posición para colocar el nombre del colegio. Con el texto seleccionado vamos a seleccionar este icono que dice duplicar. Seleccionamos y lo vamos a ubicar en esta posición, y aquí vamos a poner el nombre y el grado en que se encuentra el alumno, y le vamos a agrandar un poco en tamaño de 6, y también agrandamos el texto de lo que es el colegio. Lo vamos a poner de esta manera y le vamos a cambiar la tipografía a balloon. Seleccionamos los dos y podemos cambiarle también si es que deseamos el color. Le vamos a poner el mismo color, pueden cambiarle a color cualesquiera. Vamos a ponerle un poco, vamos a agrandar el grado y sección que se vea un poco más. Para descargar esta imagen vamos a tener que irnos a compartir, descargar y descargar imagen. Lo vamos a guardar en nuestro archivo, ya sea en escritorio o en una carpeta. Le vamos a dar a guardar. Esto lo vamos a subir posteriormente cuando creamos nuestra plantilla en una hoja A4. Y para crear nuestro documento A4 vamos a irnos a lo que es busca tu propio contenido en Canva y seleccionas o escribes A4. Vamos a seleccionar este documento y aquí donde dice personalizar esta plantilla vamos a hacer clic ahí para que se nos abra este documento. Vamos a crear un duplicado o simplemente vamos a añadir una página para que se nos cree una página en blanco. Eliminamos el primer ejemplo y ahora aquí en este documento en blanco que es en A4 vamos a colocar nuestros stickers que hemos guardado anteriormente en nuestro archivo en una carpeta. Así que vamos a ir a subidos y vamos a seleccionar el archivo. Vamos a irnos a subir archivos y seleccionamos de donde hemos guardado y lo subimos. Aquí yo ya lo he subido, así que lo voy a seleccionar y lo voy a colocar en esta posición. Le voy a disminuir desde esta esquina el tamaño. Vamos a aumentar el tamaño presionando control más, subimos con la barra lateral y vamos a hacer un duplicado de esta imagen. Hacemos clic aquí en duplicar y presionamos control D para duplicar nuevamente. Lo vamos a posicionar en este lado y también el otro. Vamos a tener que seleccionar los tres y desde esta esquina vamos a disminuir un poco el tamaño. Lo vamos a arrastrar en la mitad del documento y lo vamos a dejar así. Ahora para duplicar vamos a presionar control D. Este bloque lo vamos a poner en esta posición, de manera que al duplicar automáticamente con control D las imágenes ya se van a ubicar con el espacio y orden que se haya dado anteriormente. Vamos a presionar control D y como verán se va a ir colocando en el espacio que hemos seleccionado. Van a ir duplicando hasta cubrir la totalidad del documento. Ya tendríamos listo nuestra plantilla lista para ir a imprimir en nuestra impresora favorita, así que vamos a tener que guardar este documento. ¿Cómo lo vamos a guardar? Nos vamos a ir a compartir, seleccionamos descargar. En descargar tipo de archivo seleccionamos PDF para impresión. Vamos a seleccionar aplanar PDF y vamos a seleccionar en perfil de color en CMYK. En este caso esta opción está en la cuenta de Pro
que tú también te puedes suscribir, y si no, no hay ningún problema si lo pones en RGB. Vamos a irnos a descargar y vamos a esperar unos segundos para que el archivo en PDF se abra y lo podamos visualizar en la computadora. Le van a colocar un nombre en la parte superior para que ustedes puedan identificar. Espero que este video tutorial te haya servido para tus próximos proyectos. No te olvides de darle like al video y compartir el video para que otros puedan aprender y hacer sus stickers personalizados. Dale like, comparte el video, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video tutorial.